atentos y expectantes a ver qué aporte nos podías dar vos, justamente, ¿no? No solo como docente, como investigador, sino como historiador de el 23 de agosto. Bueno, una fecha más que importante, ¿no? Para la provincia de Jujuy, por todo lo que significa en cuanto a que marca de alguna forma la inserción de Jujuy en el proceso revolucionario de mayo, ¿no? ¿Sí? No podemos hablar del 23 de agosto sin considerar que un 25 de mayo de 1810 se había producido el Cabildo en Buenos Aires, ¿sí? Produciendo una ruptura con la monarquía española y desatando un proceso y una guerra revolucionaria que va a durar 10 años, ¿sí? Hasta 1820. Y Jujuy se va a ver inmersa e incorporada a la misma una vez que envía a sus diputados al Cabildo de Buenos Aires, y al mismo tiempo el Cabildo de Buenos Aires envía al coronel Balcarce, ¿sí? A Jujuy, que llega en el mes de septiembre de 1810, para, bueno, hacer frente a las represalias del rey, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que no es que se declaró la revolución y todos felices y contentos, ¿no? Desató un proceso violento en donde las fuerzas de la corona española van a intentar contrarrestar de alguna manera lo que estaba sucediendo en el Río de la Plata, ¿no? Entonces hay que comprender la magnitud que tiene el éxodo. Esto también interesante por el hecho de que Jujuy va a sufrir la invasión directa, ¿sí? de las tropas españolas, a cargo del brigadier Goyeneche, ¿sí? que es enviado por la corona, y ya para mediados de junio, julio, las tropas del rey ya están, digamos, en este territorio, y se produce un primer enfrentamiento, ¿sí? En la batalla de Suipacha, ¿sí? Que es como la primera victoria que tienen las fuerzas revolucionarias frente a la corona española, sí. Lo cual de alguna manera aviva, digamos, el sentimiento de que esto parecía marchar bien, digamos, bien. Que todo no había problema, pero bueno, luego cuando se produce el avance de las tropas al mando del reconocido Juan José Castelli, se produce la derrota de Huaki, ¿sí? Que es bastante desastrosa, digamos, para las fuerzas patriotas revolucionarias, y eso obliga al repliegue sobre Jujuy, y ahí es donde Jujuy queda como en el cuello de botella, ¿sí? Frente a las tropas derrotadas de Castelli, y bueno, el ejército español que empieza a avanzar, y bueno, y efectivamente llega a la ciudad de Jujuy. Recambios políticos de por medio, la Junta retira a Castelli al mando de las tropas luego de esta derrota, y se produce la famosa entrega de tropas a Manuel Belgrano, ¿sí? Que queda a partir de ese momento a cargo del ejército auxiliar del norte, ¿no? Belgrano, a ver, para que la audiencia también se dé una idea, se ve entre una situación bastante compleja. Tiene que reorganizar un ejército diezmado, derrotado, mal armado, con la moral baja después de la derrota. Entonces no es una tarea sencilla, sumada, bueno, a la falta de recursos, ¿sí? Claro. La guerra cuesta dinero, no es gratis, ¿sí? Entonces, y las distancias, todo. Las distancias. Además, una guerra contra los españoles, digamos. Exacto. Nosotros somos argentinos, digamos, obviamente uno imagina que actualmente, pero en ese momento también, debía haber una disparidad muy grande de fuerzas, ¿no? De fuerza y económica, hay que sacar recursos, sí. Hay que conseguir comida, hay que conseguir animales. Hay que conseguir tropa dispuesta a pelear, porque tampoco es que la gente va feliz de la vida a combatir, te llaman mañana, querés ir a combatir una tierra que no conoces y vas. No, te iba a preguntar, eso está bueno que planteas. Antes, ¿cómo era la formación de un ejército? O sea, ahora se habla, bueno, servicio militar obligatorio, no servicio militar obligatorio. Sí. ¿Antes era obligatorio, no era obligatorio? ¿Quién participaba del ejército? Era obligatorio, sí, era obligatorio para todos los varones mayores, que en ese caso mayores era 16, a veces 15 años. Mirá vos, era más chica. O sea, un adolescente lo mandás a la guerra, un pibe de 15 años. Una exactamente. Generalmente, bueno, antes de la ruptura con España, había la ventaja de que los insumos de guerra los proveía la corona española, claro. Pero ya en este proceso revolucionario hay que conseguir las armas de donativos, lo que quedaba, los militares que se van sumando a la causa revolucionaria también, y bueno, y aportan sus pertrechos de guerra, pero no es una tarea sencilla. Y bueno, ahí un poco más adelante, que va a ser muy importante
y el que le va a generar también muchos enemigos, Martín Miguel de Güemes, una vez que se hace con la gobernación de Salta, impone lo que se llama contribuciones forzosas. Hay que contribuir o contribuir a la guerra. No hay opción, lo cual también va a dividir a la sociedad, que esto es algo muy interesante que hay que marcar, porque muchas veces cuando hablamos del éxodo se piensa como que todo el pueblo de Jujuy se fue tras de Belgrano. Sí. No es así. Hay quienes van a ver esto con desconfianza, es decir, me sumo a algo que está empezando, que no sé cómo va a terminar. Tengo que juntar todo en una carreta o me quedo con el rey que... Bueno, sí, me sojuzga, pero me asegura la continuidad, sobre todo los comerciantes y las familias más pudientes. Dicen, ¿me arriesgo a perder mis recursos o me quedo donde estoy, le juro lealtad al rey y siguen las cosas como están? Eso también es real, digamos, porque muchas veces tenemos esta, no solo con Jujuy, con cualquier periodo de la historia, tenemos esta mirada un poco romántica, como que todo el mundo se va atrás del héroe que digita el proceso y no es así. Que lleva la bandera. Que lleva la bandera, no. Va a haber familias, sobre todo propietarias de tierra, que no quieren perder, digamos, el acceso a esos privilegios que tienen y le juran lealtad al cabildo español. No se van con Belgrano. Y que eran las postas donde llegaban justamente estas tropas y recibían agua, tenían un lugar para poder descansar, los animales también, para nuevamente seguir el camino. Exactamente. Entonces, cuando esto sucede, digamos, Jujuy se convierte en un escenario de guerra. Es el cuartel general, digamos, que sitúa el ejército del norte para intentar frenar el avance de las tropas españolas, ¿no? Se produce la famosa jura, digamos, de la bandera. Belgrano una vez, digamos, aquí en Jujuy, el 25 de mayo de 1812, digamos, elige justamente esa fecha para coincidir con el segundo aniversario que tenía la Junta Revolucionaria de Buenos Aires. Sí. Hace jurar, digamos, al pueblo de Jujuy la bandera, digamos, recién creada. Y, bueno, que es precedida por el reconocido canónigo Gorriti, ¿sí? Sí. Que tenemos la imagen en la catedral. Exactamente. Sí, el nombre de la avenida acá a la vuelta. Sí, exacto. Exactamente. Y bueno, y en el mes de agosto, bueno, Pío Tristán, el general español al cargo, cae con todo el peso de las fuerzas imperiales, ¿no? A contraatacar y a contrarrestar lo que estaba sucediendo, ¿no? Tengo una consulta. Para vos, ¿qué importancia nacional para el país, no para Jujuy, tuvo el éxodo jujeño? Porque el éxodo jujeño no es feriado nacional. No. Obviamente que tiene una importancia, pero bueno, muy importante, en sentido de que hay que pensar, por eso me retrotraía un poco hacia atrás, de que la frontera norte, digamos, de lo que era ese virreinato del Río de la Plata, era vital para lo que luego va a ser el Plan de San Martín. ¿Por qué? Porque no se puede entender lo que pasa con San Martín cruzando luego los Andes por la ciudad de Mendoza sin lo que estaba pasando en Jujuy y en Salta. ¿Por qué? San Martín necesita a alguien que custodie, digamos, el patio de arriba, claro, la puerta de atrás. La puerta de atrás, para poder llevar a cabo su plan, ¿sí? Que bueno, bien se sabe que si bien la proeza la tiene San Martín, no era un plan original de San Martín, sino que era de un general inglés que él había conocido durante su estancia en Europa, pero que era teórico y San Martín lo lleva a la práctica, claro. ¿Sí? Y en ese plan, bueno, justamente lo que este general había descubierto era que el flanco débil, por así decirlo, del imperio español era atacarlo por el Pacífico, cruzar Chile y ahí tomar Perú. Pero bueno, no había que desguarnecer la frontera del norte. Entonces ahí, una vez que Belgrano entra en contacto con San Martín, se produce el famoso abrazo de Yatasto, que hacen el intercambio de mandos del ejército del norte. Bueno, San Martín necesita una vanguardia aquí en Jujuy y en Salta que custodie, y ahí va a tener una serie de brigadieres, ¿sí? De lugartenientes sería la palabra exacta de la época como se los denominaba, que son el coronel Arias, Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Que son aquellos líderes militares que se van a encargar de la defensa de la frontera norte, ¿no? Vos recién mencionabas que que no todo el mundo estaba a favor de esto, ¿no? Y que había como una división importante en la sociedad.
Haciendo un paralelismo con la situación actual, ¿no? A mí me gusta mucho a veces la historia, tratar de llevarla a la actualidad, tratar de hacer algunos paralelismos. Actualmente también tenemos una sociedad muy partida, ¿no? Muy dividida. Si bien obviamente no es por términos militares, el contexto es diametralmente diferente, ¿podemos decir que hay alguna coincidencia en lo que socialmente se vivía en ese momento y que se vive ahora, esto de estar tan divididos entre dos posturas? Sí, sí, totalmente. En cualquier periodo de la historia podemos observar, ¿no?, que todo proyecto político genera adhesiones como también genera enemigos. Por eso yo hace un momento recalcaba esta idea, romper esta idea un poco romántica de que en los hechos históricos es todo el mundo que se va atrás de un general revolucionario, que todo el mundo se va atrás de una causa y que de golpe de un día para el otro todos somos patriotas. No pasa así, porque así como en ese momento, y lo vemos hoy en día muy claramente, la sociedad argentina se parte ante determinados sucesos políticos, en ese momento pasa lo mismo, ¿sí? Y donde lo económico está totalmente presente, ¿no? Porque, a ver, nos pongamos en el contexto. Si yo quiero correr el riesgo de jurar de lealtad a un gobierno nuevo, débil, que se declara en contra del rey, que tiene todo el peso del imperio español encima para contrarrestar un proceso revolucionario, ¿me voy a poner en contra? ¿Por qué? ¿Qué gano? ¿Qué me asegura? Si la causa se pierde, después me fusilan, aparte. Claro. Me confiscan los bienes. Bueno, mucha valentía para los que lo decidieron hacer, ¿no? Exactamente. Sí, y los que quedaron corrieron un poquito más lo que eran las tranqueras y empezaron a abarcar un poco más de espacio, porque el tema también fue volver, el regreso de toda esa gente que quemó todo, que se llevó todo, y que volver nuevamente a lugares desolados que quizás ya tenían nuevos dueños. Totalmente, hay que tener en cuenta que estas familias que se quedan en Jujuy le juran fidelidad al rey de España y conforman un cabildo, como si, bueno, aquella porción de la población que se fue, listo, no está más en Jujuy, y se crean nuevas autoridades, un cabildo adicto, digamos, a la causa monárquica, y bueno, una vez que se produce el regreso, luego de las batallas de Salta y Tucumán, bueno, hay que reconstruir todo medio de nuevo, ¿no? Sí. Los bienes dañados, la sociedad que quedó arrasada por los combates, no es una tarea sencilla. Al punto de que, hablando en términos netamente económicos, el nivel de actividad de Jujuy roto a partir de 1811-12 no va a recuperar los mismos niveles de crecimiento hasta 1853-54. Son 40 años en donde el nivel de actividad económica queda totalmente desfasado porque los circuitos comerciales se rompen. Toda la vida comercial de Jujuy durante la etapa colonial estaba vinculada a lo que era el Alto Perú, hoy Bolivia. Eso de un día para el otro queda totalmente trastocado por la guerra. Entonces, no es solo, bueno, la guerra, pasó el éxodo y ya está. No, hay una sociedad que quedó totalmente arrasada, desarticulada y bueno, con campos que se quedaron sin mano de obra porque los peones de estancia son quienes también engruesan las filas del ejército. Entonces es una situación compleja que no se resuelve de un día para el otro. Es impresionante, ¿no?, encontrarse con esta realidad, porque uno entiende de que de acuerdo a la edad, por ahí la historia se suaviza poquito, y también la vamos romantizando, y me parece que encontrarnos con estos datos que son nombres de calles, que tienen un significado, que tenemos ahí mucha historia en nuestra capital jujeña, y también en cada uno de los rincones de la provincia, porque no fue solamente acá en la capital, sino también esto viene desde mucho más arriba, hablando de todos los kilometrajes que tuvo que recorrer esta gente hasta llegar a Tucumán. Exactamente, y que cuando llegan a Tucumán se tienen que enfrentar nada más y nada menos que a la batalla de Tucumán. Sí, no es que llegan a descansar. ¿Cuántos muertos hubo? Mira, teniendo en cuenta que la población, que al oyente le va a parecer qué poquita gente que vivía en Jujuy para ese momento, pero bueno, no se conoce a nivel exacto porque nosotros tenemos, a diferencia de hoy, que los censos son muchos más periódicos, para la época existía un censo de 1779 y el segundo censo recién se va a hacer en 1826. O sea que hay como una laguna
un poco grande. 40 y pico de años. Exactamente. También por cuestiones lógicas. ¿Quién iba a hacer un censo en medio de una guerra? Claro. Obvio. Digamos, como obvio. que no, todo el mundo yéndose de su casa. No iba a pasar. Pero si nos apegamos a ese censo, que es, digamos, el más cercano y que en la historia se utiliza como más o menos aproximado, en la ciudad de Jujuy había 1.700 personas. Y en lo que hoy sería la ciudad, si le sumamos la campaña, o sea, las zonas rurales, cuando hablo de zonas rurales, hablo de Yala, de León, de Reyes, Volcán, más para el norte. Claro. Perico, Sí. Los Alisos, 11.000 personas. 11.000 personas vivían. Sí, ¿Y sumando todo eso. ¿Y cuántos murieron, se sabe, en estas batallas? Exactamente murieron, no se sabe tanto porque para contar los muertos teníamos que revisar los informes de batalla, digamos, que elevan los propios comandantes a cargo de las tropas, pero haciendo, digamos, un ejercicio aproximativo de que si se fueron con Belgrano en ese momento unas 1.700 personas y luego para 1826 tenemos 11.000 personas viviendo y supongamos que aproximadamente, pues no lo podemos saber, podemos decir que en combate habría 5.000 personas. De esas 5.000 personas en combate, ¿cuántos murieron? Lamentablemente no lo sabemos. Sí, eso no lo podemos saber. O sea que 5.000 personas en combate de 11.000. Claro. Exacto. O sea, estamos hablando prácticamente que la mitad de Jujuy estaba combatiendo. Y porque Exacto. del otro lado tenés niños, tenés abuelos, Claro, tenés que no madres. pueden, Si no sería más grande Sí, todavía lo el sé. porcentaje. Claro. Exacto, que son Sí, los sí, que, sí. bueno, no estaban Dato ancianos. importante este último, ¿no? O sea, 1 de cada 2 jujeños estaba con las armas en la mano. Exacto, porque bueno, hay que hacer frente a un ejército que es mucho más grande Ujú. y mucho más armado. Y me imagino que en el camino también encontrarse con aquellas personas que quizás se sumaron en Sí. el regreso o algunos que se quedaron. Y los que se pierden, las batallas de Salta y de Tucumán, la de Tucumán primero, y luego la batalla de Salta en el mes de febrero, son bastante brutales, ¿no? Son batallas cruentas, al punto de que luego de la batalla de Salta el ejército no está en condiciones de seguir combatiendo, ¿no? Está bastante diezmado luego de 2 batallas seguidas, ¿sí? La batalla de Tucumán en el mes de enero y en el mes siguiente la batalla de Salta en febrero. Son 2 batallas enormes en No 2 meses. no terminaron de recuperarse los caídos, no los caídos, sino las personas heridas que ya estaban nuevamente en batalla. Exactamente. Impresionante. Bueno, Nico, la verdad que tu aporte fue bastante Sí, importante. muy didáctico aparte. Sí. La verdad me parece que tu forma de expresarlo, ¿no? Haciendo cálculos aproximados, me parece que fue muy didáctico y que muchas personas que a lo mejor sabían lo que pasó en el éxodo jujeño, pero no en profundidad, bueno, ahora van a tener una dimensión más grande. Así que muchísimas gracias, por lo menos para mí me fue de suma utilidad esto. No, gracias a ustedes, un placer compartir este momento del programa. Bueno, y lo vamos a dejar ahí como fijo. En alguna otra fecha te vamos a tener sentadito nuevamente acá si nos vas contando un poquito más, porque a la audiencia también le interesa, ¿no? Salir un poco Sí. de lo que es la historia romántica que nos cuentan en la primaria, en la secundaria, y también estos datos para entender por qué tenemos una calle Balcarce, por qué tenemos una calle Güemes, por qué Canónigo tenemos... Gorriti. Claro, por qué tenemos estas calles y qué significado tiene para la historia del jujeño. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estuvimos dialogando con Nicolás Hernández Aparicio, docente e investigador de la Universidad Nacional de Jujuy y forma parte del CONICET. 23 de agosto, éxodo jujeño, y nosotros hicimos un paso por la historia. Nos vamos rápidamente a la pausa, cumplimos con nuestros auspiciantes y a la vuelta continuamos con más Minuto a Minuto. No queda algo viejo pastor, triste suena por el aire. Perfuman los churquis, florece el cardo, y en el cerro es canción, un manantial. Tolosa. Inicio de espacio publicitario. El Alpino Independencia y el Alpino Necochea suman un nuevo espacio. Estamos